España no tiene futuro. Es increíble. La voz del hombre, un susurro que parecía temblar, resonó en la sala de conferencias sumida en un silencio sepulcral. Diciembre de 2024. En el momento en que vio un dato revelado en el Foro Económico Internacional de Bruselas, un prestigioso catedrático de Economía de la Universidad Complutense perdió el color en su rostro y ni siquiera tuvo fuerzas para levantarse de su asiento. Lo que se proyectaba en la pantalla no eran simples números. Era el grito agónico de una nación entera. ¿Qué está ocurriendo realmente en España, el país que una vez fue considerado el milagro de la recuperación europea? ¿Por qué el Banco Central Europeo y la OCDE han emitido la advertencia más severa jamás vista en los mercados? Y lo más inquietante, porque esta realidad no se cuenta en los telediarios de todo el mundo y se está hundiendo silenciosamente en la oscuridad. El catedrático lo dijo claro, lo que vino fue un colapso económico. Fue el sonido de la esperanza desvaneciéndose. Desde el instante en que aterrizó en el aeropuerto, la sensación fue ineludible. La capital, Madrid, esa ciudad que supuestamente nunca duerme, estaba tan oscura como si fuera medianoche perpetua. Zonas comerciales sin ni una sola sombra humana, gigantescos bloques de pisos sin luz en las ventanas, hombres de traje abrazando sus currículums sentados sobre cartones, y jóvenes que repiten una y otra vez la misma frase: somos la generación perdida. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué le está pasando a España? ¿Por qué nadie pudo detenerlo? ¿Y por qué otras naciones vecinas no siguieron este mismo camino destructivo? La respuesta a estas preguntas es una verdad inevitable para el futuro del mundo entero. Mientras caminaba por un Madrid en penumbra, el profesor se dio cuenta de algo aterrador. Los países donde la luz se apaga siempre tienen algo en común. Y los países que logran proteger su luz, también tienen siempre una razón. Esta no es la historia de un solo país. Es el tráiler del futuro hacia el que el mundo entero se dirige sigilosamente. ¿Podrás soportar no apartar la mirada de esta realidad? En el momento en que veas lo que sigue, algo dentro de ti cambiará con total seguridad. Antes de que comience el documental, por favor, asegúrate de suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. Así, los vídeos más adecuados para ti seguirán apareciendo automáticamente. Tu apoyo a través del botón de Super Thanks también nos ayuda enormemente. Además, en la descripción te hemos dejado enlaces a otros vídeos recomendados que no te puedes perder. Capítulo 1. El impacto. No puede ser. ¿Qué demonios significa esto? Un murmullo silencioso recorrió la sala justo en el momento en que el último gráfico apareció en la pantalla gigante. Diciembre de 2024, sala principal del Foro Económico Internacional. En la primera fila, David Álvarez murmuró con voz temblorosa. En aquel lugar, donde se alineaban las banderas de las potencias mundiales, se alzaba una pantalla de última generación. Lo que se mostraba allí era un gráfico superpuesto que combinaba la tasa de natalidad de España, el número de concursos de acreedores, el desempleo y la tasa de suicidios en una sola imagen devastadora. Una línea roja caía en picado como un precipicio, indicando que en solo 6 meses, 4.127 empresas habían quebrado y 150.000 personas habían perdido su empleo. Debajo de esa línea, brillaba fríamente una cifra que marcaba un récord mundial negativo: tasa de fecundidad 0,72. David se quitó las gafas instintivamente y se presionó el lagrimal con la punta de los dedos. Tiene que ser un error. Un fallo de introducción de datos. Quería creer eso. Porque durante el último trimestre, la mayoría de los artículos que él mismo había escrito estaban llenos de elogios hacia España, llamándola el nuevo milagro del sur de Europa, y alabando su éxito. Él había pasado 25 años investigando la economía europea en la Universidad de Londres. En la década de los 90, cuando las grandes corporaciones españolas y la banca empezaron a destacar en el mercado global y en Latinoamérica, él visitó los polígonos industriales de Madrid y entrevistó a ingenieros que trabajaban hasta altas horas de la noche. En los 2000, cuando las constructoras españolas conquistaron Europa, él habló con más pasión que nadie sobre el stand de España en las ferias internacionales de Alemania. En la década de 2010, argumentó que el auge mundial de la cultura española, la gastronomía y el deporte no era una simple moda, sino el éxito de una estrategia de soft power, y recibió invitaciones para dar conferencias en universidades de todo el mundo. Harvard, Stanford, Cambridge.
En las universidades más prestigiosas, él había repetido las mismas palabras: España se convertirá en una existencia que superará sus viejos fantasmas. Y esas palabras, acompañadas por los aplausos de la audiencia, fueron citadas en periódicos y revistas académicas, extendiéndose como su frase más representativa. Y ahora, ese mismo hombre estaba perdiendo el habla frente a las cifras. El último documento de advertencia emitido simultáneamente por el Banco Mundial y la OCDE no intentaba ocultar la palabra crisis en ninguna de sus páginas. La tasa de desempleo juvenil, la tasa de suicidios económicos, la tasa de natalidad. Todo se hundía a los peores niveles de entre los países desarrollados, y el gráfico se doblaba como si cayera por un acantilado. En el asiento de al lado, un colega experto en economía africana le susurró: parecen las estadísticas de un país justo después de una guerra. Pero España no es un campo de batalla. Es el país que hasta hace pocos años fascinaba al mundo con sus infraestructuras modernas, sus series de éxito y su calidad de vida. El presentador continuó explicando, eligiendo sus palabras con extrema precaución: en apenas 6 meses, más de 4.000 empresas han quebrado y 150.000 personas han perdido su trabajo. En Madrid, las luces de las zonas de ocio nocturno se han apagado, y en las estaciones de metro. Antiguos empleados se sientan sobre cartones abrazando sus currículums. En la pantalla se proyectó la foto de un hombre en traje, apoyado en una columna del metro cabizbajo. A su lado, se veía un fajo de currículums cuidadosamente alineados. La iluminación de la sala se bajó ligeramente y solo la luz del gráfico flotaba en la oscuridad. David bebió agua para intentar tragar a la fuerza el nudo seco en su garganta, pero se dio cuenta de que la mano con la que sostenía el vaso de papel temblaba ligeramente. ¿Qué era la España que yo he estado viendo?, se preguntó en su interior. Las sedes de las grandes multinacionales, los astilleros gigantescos, la noche vibrante de Madrid. Todo eso debía ser una historia de éxito digna de figurar en los libros de texto de economía. Cuando el foro hizo una pausa, los periodistas se agolparon alrededor del estrado. Profesor, un comentario, por favor. ¿Realmente la economía española se dirige al colapso? Mientras escuchaba cómo citaban su propio libro, La nueva era de la economía del sur, el éxito del modelo español, David forzó una sonrisa a duras penas. Sin embargo, una extraña incomodidad se le quedó pegada en el fondo del pecho. Si estos números son ciertos, he estado vendiendo una falsa esperanza al mundo. Ese pensamiento le subía hasta la garganta. Tras terminar la rueda de prensa y volver a la sala de espera, al otro lado de la ventana se extendía el cielo plomizo del invierno. Mirando ese cielo, que se parecía en algo al gris de Londres, recordó la vista nocturna de Madrid. Hace 5 años, la última vez que la visitó, los níans parpadeaban como constelaciones y la marea de gente no se detenía ni al amanecer. Madrid nunca duerme. Él había usado esa frase muchas veces en sus conferencias, pronunciándola con orgullo como símbolo de la vitalidad española. Pero las imágenes mostradas en este foro reflejaban un Madrid diferente. Tiendas con el cierre echado a horas tempranas, grandes avenidas en penumbra, andenes de metro con pocas sombras humanas. Era un silencio como si alguien hubiera apagado el interruptor de la luz de la ciudad. ¿Habré pasado por alto algo importante? Tasa de crecimiento del PIB, volumen de exportaciones, reservas de divisas. Todos esos son los indicadores que él mejor domina. Si solo miras los números macroeconómicos, España sigue siendo un país desarrollado y no habría problema en llamarlo un modelo de éxito. A pesar de ello, las imágenes que llegan del terreno y la voz de las estadísticas discrepan de una manera demasiado inquietante. Llamaron a la puerta de la sala de espera, y un miembro del staff asomó la cabeza. Profesor Álvarez, antes de la próxima sesión, el responsable del Banco Mundial quiere hablar con usted en privado. Él asintió, pero ya había tomado otra determinación. Tenía que ir a Madrid. Los papers, los informes y los reportes de otros ya no eran suficientes. Si no lo verificaba con sus propios ojos, jamás podría entender el significado de estos números ni la razón de esta oscuridad. Sobre la mesa su tarjeta de identificación decía: David Álvarez, principal experto en economía española. Ese título nunca le había parecido tan pesado y asfixiante como ahora. Si estos números son verdad, esto no es una simple recesión económica. El futuro de la nación y la esperanza misma de la gente podrían estar desmoronándose silenciosamente.
Dio la vuelta a su tarjeta y miró hacia el cielo nublado tras la ventana. La tenue luz que se asomaba allí era débil y poco fiable. Sin embargo, por alguna razón, sentía que esa débil luz le estaba sugiriendo el camino que debía seguir. Así comienza el viaje de David. No era un viaje para perseguir la verdad del colapso económico español, sino un viaje largo y doloroso para buscar la luz perdida y esa pequeña esperanza que aún no se había apagado. Capítulo 2. La llegada a la oscuridad. El interior del avión hacia Madrid estaba más silencioso de lo esperado. No se podía explicar solo porque fuera un día laborable al mediodía. Un silencio pesado envolvía a los pasajeros. David, desde su asiento junto a la ventana, miraba los huecos entre las nubes intentando descifrar la identidad de la creciente ansiedad en su pecho. Poco antes de llegar, la tripulación anunció: el tiempo en Madrid es soleado, temperatura 4 grados. Si solo escuchabas las palabras, no había ningún problema. Pero su intuición hacía sonar otra alarma. En el momento en que el avión aterrizó y se conectó a la puerta de embarque, sintió la anomalía de inmediato. Hace 5 años, cuando aterrizó en Barajas, incluso a altas horas de la noche, turistas y hombres de negocios iban y venían, y las luces de las tiendas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sin embargo, hoy el aire del aeropuerto era extrañamente fino. Lo que se extendía en la terminal de llegadas no era gente caminando con prisa, sino una multitud silenciosa que desprendía una atmósfera de abatimiento. Al pasar el control de pasaportes, se detuvo instintivamente. En el lugar donde antes se formaban largas colas, ahora había innumerables puertas automáticas vacías y solo unos pocos funcionarios de pie, aislados. En los rostros de todos los empleados se proyectaba una sombra de cansancio. Al llegar a la salida del aeropuerto, notó que había abrumadoramente menos coches en la parada de taxis que hace unos años. Se subió a un taxi y el conductor, un hombre mayor, lo miró a través del espejo retrovisor. Señor, es mejor que no mire mucho el Madrid de noche. Ante palabras tan abruptas, David frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? El conductor guardó silencio un momento y luego suspiró. La ciudad está oscura. Da miedo. Por un instante pensó que era una broma de mal gusto. Pero en la voz del conductor no había rastro de humor. El taxi entró en la autopista hacia el centro de Madrid. El paisaje desde allí amplificó aún más su ansiedad. Las chimeneas de las zonas industriales habían perdido claramente sus luces rojas de antaño, y la figura de la ciudad preparándose para la noche parecía extrañamente vacía. Apenas había luces en las ventanas de los edificios de oficinas, bloques enteros oscuros como si estuvieran huecos por dentro. Parece una ciudad sin nadie. Se le escapó el murmullo. El conductor asintió. De hecho, muchos edificios están vacíos. Oficinas y tiendas, no hay gente. De noche se ve más claro. Como para confirmar esas palabras, a medida que el atardecer se profundizaba, el paisaje se llenaba rápidamente de sombras. Salieron de la autopista hacia el centro. David conocía la vitalidad de antaño. Los neons deslumbrantes de la Gran Vía, la música hasta la madrugada, la marea de gente, el calor incesante. Ese era el símbolo de esta ciudad. Pero lo que veía ahora por la ventana del taxi era otro mundo. En las grandes avenidas solo se alineaban farolas solitarias. Los neons estaban apagados. Los letreros de las tiendas habían perdido su luz, y por la acera solo pasaban sombras humanas ocasionales. No quedaba ni rastro de vitalidad. Al llegar al hotel y entrar en su habitación, David abrió las cortinas lo primero. Hace 5 años, desde esta ventana contempló una vista nocturna espectacular. Se emocionó con el mar de luz que se extendía infinitamente y creyó en el futuro de este país. Pero lo que se extendía ahora ante sus ojos era negrura. Los grupos de edificios se habían convertido en masas de sombra y la ciudad entera estaba hundida. La luminosidad dependía solo del alumbrado público y en los callejones no se veía a nadie. La visión de la gran metrópolis, Madrid, perdiendo su noche, dejó caer algo frío en su pecho. El silencio del hotel también era extraño. En el Madrid de antes, incluso a medianoche había presencia humana en los pasillos y los ascensores no paraban de moverse. Pero hoy no se escuchaban ni pasos. ¿No era Madrid la ciudad que nunca duerme? ¿Por qué se han apagado las luces? ¿Por qué no hay gente?
Cuanto más lo pensaba, más se alejaba la respuesta. Su ansiedad ganaba peso. Esa noche David no pudo dormir. Mirando al techo desde la cama, una duda iba y venía en su corazón: ¿me equivoqué? ¿A dónde se fue la vitalidad que supuestamente sostenía el éxito de España? ¿Es esta oscuridad algo temporal? ¿O es la prueba de que las raíces profundas de la sociedad han comenzado a pudrirse? A la mañana siguiente, al bajar al lobby del hotel para desayunar, fue lo mismo. En el amplio salón solo había unos pocos clientes. El personal estaba tranquilo, pero quedaba un color de fatiga en ellos. En ese momento el teléfono de David vibró. Era un mensaje de la doctora Elena Ruiz. Profesor, necesito verle urgentemente. Si ve la situación actual, seguro que lo entenderá. La tensión se filtraba en los bordes del texto. Indicaba que la oscuridad de ayer no era una simple rareza, sino el síntoma de algo mucho más fundamental. David respiró hondo una vez y cogió su maletín. Lo que viera en Madrid podría anular sus 25 años de investigación. Pero no había vuelta atrás. Así, dio un paso hacia el centro de una oscuridad aún más profunda de esa ciudad que había perdido la luz. Capítulo 3. El grito de los números. El laboratorio de la doctora Ruiz estaba en la sexta planta del edificio de un importante instituto de estudios económicos en el centro de Madrid. Antaño, las risas de los jóvenes investigadores resonaban en los pasillos y las pizarras blancas estaban llenas de ideas para los próximos papers. David había visitado este lugar muchas veces y admirado esa energía. Pero hoy era diferente. No se escuchaba la voz de nadie en el pasillo. Un silencio en el que ni siquiera resonaba el motor de una fotocopiadora se había posado como sedimento. Al pararse frente a la puerta, David contuvo el aliento. En la placa ponía Elena Ruiz, investigadora principal. Ese nombre, que antes irradiaba colores como una flor, ahora parecía desvaído y pálido. Llamó y abrió la puerta. La doctora Ruiz estaba sentada junto a la ventana. Profesor David, hace mucho tiempo. Su voz contenía un cansancio innegable. Bajo los ojos de la que fue una investigadora vivaz, se habían grabado sombras profundas y las canas destacaban en sus sienes. Sus mejillas estaban hundidas, como si se hubiera consumido. David dijo sin pensar: Elena, ¿estás bien? Estás muy... Ella sonrió con amargura. Muy vieja. No, no es eso, es solo que... Ella cerró el portátil y exhaló profundamente. Últimamente siento mi límite no como investigadora, sino como ser humano. Cada día, al ver los datos, me invade la desesperación. Desesperación. Era una palabra demasiado pesada para que la pronunciara una académica. La doctora señaló un gráfico pegado en la pared. La tasa de fecundidad de ayer, 0,72. Esa es la cifra que se puede mostrar al público. La realidad es mucho peor. Se levantó lentamente y propuso ir a una cafetería. Aquí es difícil hablar de ciertas cosas. Salieron del edificio y entraron en una cafetería tranquila a 5 minutos a pie. Apenas había clientes. El camarero les entregó el menú con aspecto cansado. Al sentarse, la doctora Ruiz abrió su portátil. La mano con la que tecleaba la contraseña temblaba levemente. La pantalla se iluminó y ella dijo: prepárese. Ante esas palabras, la espalda de David se enderezó instintivamente. En la carpeta que ella abrió había etiquetas rojas que decían: no publicado, confidencial, reinvestigación. La mirada de David fue absorbida por el primer dato en el que hizo clic. Tasa de fecundidad 0,72, pero debajo, en letra pequeña, estaba escrito: valor real estimado, 0,67. El gobierno no puede publicar esto. En el momento en que se haga pública la cifra, la bolsa, la moneda y la sociedad colapsarán. Se abrió el siguiente dato. Tasa de fecundidad en Madrid capital, 0,55. Estimación, por debajo de 0,50. David tragó saliva. Un número de 0,5 desde el sentido común de la demografía mundial, significa la línea de extinción. ¿Es esto verdad? La doctora asintió con frialdad. Y esto es solo el prólogo. Estaba esperando a que viniera, profesor. Usted debería ser capaz de entender qué significa esta realidad.
El siguiente archivo que abrió era aún más grave. Mostraba la tasa de vaciamiento de las zonas residenciales en toda España. Los suburbios de Madrid alcanzaban los 2 dígitos en general. En algunas ciudades dormitorio había distritos que superaban el 40%. Esa es la razón por la que la ciudad estaba oscura anoche. No hay gente. La escena de la noche anterior revivió vívidamente en la mente de David. Los edificios hundidos en la oscuridad, las zonas de ocio sin farolas, los cruces sin gente. Todo se conectó en una sola línea. La doctora continuó. Aún hay más. Cada vez que pasaba una página, se abría un nuevo abismo. Tasa de pobreza en los 20 años, la peor de la OCDE. Tasa de desempleo real en los 40 años, sustancialmente 47%. ¿Por qué hasta este punto? La voz de David temblaba. La doctora bebió un sorbo de café y dijo en voz baja, «Profesor, usted ha seguido llamando a España un milagro durante 25 años, ¿verdad? Pero ese milagro era una torre de arena construida sobre el sacrificio de la gente. Ahora, están apareciendo grietas en ella». David tragó saliva. Esas palabras eran pesadas y atravesaban la realidad sin dejar escapatoria. Y la doctora añadió algo más. «Profesor, hoy no se trata solo de números. Si no ve a las personas, no podrá comprender esta crisis». Sus ojos no eran los de una investigadora, sino los de un testigo que ha observado cómo un país se desmorona. David asintió en silencio. «Guíame. Tengo que ver la verdad». La doctora se levantó lentamente. «Entonces vamos. A la España que el profesor no ha visto ni una sola vez en su vida». En el momento en que se abrió la puerta, el viento frío del invierno golpeó los rostros de ambos. En ese viento se mezclaba un olor a final. La historia se hunde desde aquí hacia la profunda desesperación humana. Pero al mismo tiempo las pistas que conducen a la débil luz de esperanza del final comenzaban a moverse silenciosamente. Capítulo 4. Rostros en la sombra. De camino al metro tras salir de la cafetería, la doctora Ruiz no habló nada. En cambio su mirada se tiñó de un color solemne, como si estuviera guiando a David en silencio hacia una oscuridad profunda. El aire del invierno madrileño era frío y punzante, y a medida que se acercaban a la estación, el ruido de la ciudad se desvanecía de forma antinatural. Al poner un pie en el andén del metro, David abrió mucho los ojos ante la diferencia con sus recuerdos de hace 5 años. Antes los oficinistas formaban colas, los estudiantes charlaban y los turistas hacían fotos. Pero hoy había poca gente. Las pocas personas con las que se cruzaban tenían expresiones sombrías y hablaban poco. El tren llegó y subieron. En los asientos, hombres y mujeres jóvenes miraban hacia abajo, aferrados a sus teléfonos inteligentes. Nadie mostraba ni un gesto de alegría. Era como si todos se estuvieran hundiendo, renunciando a algo. La doctora murmuró, «Son unos 30 minutos desde aquí. Es el centro de la realidad que el profesor quiere conocer». A medida que el tren se sacudía y se alejaba del centro de Madrid, el paisaje tras la ventana perdía aún más color. Bloques de apartamentos antiguos se alineaban, y en los balcones apenas había ropa tendida. Se sucedían edificios donde no se sabía si vivía gente, y a menudo entraban en el campo de visión carteles de «se alquila» o «se vende». Al llegar a la estación y subir las escaleras, salieron a un barrio residencial tranquilo con pequeños edificios. A pesar de ser una tarde de invierno, apenas había sombras humanas en la calle. «Es aquí». La doctora señaló un viejo edificio de 3 plantas con un letrero azul desgastado. Decía, «Centro de Apoyo Familiar y Social». Al abrir la puerta, salió un olor a calefacción seca y un aire denso. En el sofá de la sala de espera había unas 4 o 5 personas sentadas, todas con expresiones agotadas y sin mantener ninguna conversación real. Una mujer en la recepción reconoció a la doctora Ruiz e inclinó la cabeza profundamente. «Doctora, hoy hay muchos casos difíciles, así que prepárese». La doctora asintió levemente y guió a David hacia una habitación al fondo. Allí les recibió un trabajador social de mediana edad con aspecto amable. «Aquí se reúnen las consultas de familias que colapsan por razones económicas. Hoy, excepcionalmente, les mostraré algunos casos». «Profesor, ¿está preparado mentalmente?».
David asintió conteniendo la respiración. El trabajador social sacó una carpeta. Caso 1. Decisión de una pareja joven. Casados hace 3 años. Esposo 32 años, empleado en una gran empresa eléctrica. Pero debido a un ERE repentino de la compañía. La esposa estaba embarazada de 7 meses, pero... El trabajador social cortó sus palabras y presionó la carpeta con la mano como para cerrarla. Eligieron abortar. La razón es una sola, porque no pueden criarlo. David sintió un dolor sordo en el fondo del pecho. La baja natalidad, que había visto como una cifra en el escritorio, se convertía ahora en una realidad de carne y hueso. Caso 2. Un hombre que trabajaba en una empresa tecnológica. En el archivo abierto había una foto. Un hombre de sonrisa amable junto a su esposa y un niño pequeño. Javier, 42 años. Su empresa quebró. Desempleado. Continuó buscando trabajo durante más de un año, pero no fue contratado ni una sola vez. La voz del trabajador social bajó de tono. Todos los días salía de casa diciendo hoy tengo entrevista, pero en realidad mataba el tiempo en la biblioteca pública. Incapaz de soportar la culpa, un día simplemente dejó de volver a casa. El aire de la habitación se hundió haciendo ruido. Afortunadamente fue localizado, pero su mente estaba completamente rota. David entrelazó sus manos y se presionó la frente. La palabra desempleo nunca había tenido un significado tan pesado. Caso 3. Hogar de 3 generaciones de mujeres. El tercer archivo tenía una foto de 3 mujeres apoyándose hombro con hombro. Abuela, madre e hija. Todas con expresiones cansadas. El padre perdió el trabajo hace 5 años y desapareció. Vivían las 3 generaciones que quedaron, pero la hija, a pesar de graduarse en la universidad, no pudo encontrar empleo y cayeron en la pobreza. ¿Y ayer? El trabajador social se quedó sin palabras un instante. La abuela dijo que si ella desaparecía, el dinero del seguro o el ahorro de su pensión facilitaría las cosas. A David se le encogió el corazón. Incluso al cerrar los ojos, las caras de las 3 mujeres flotaban en su mente. Nadie tenía la culpa. Una sociedad donde el esfuerzo no se recompensa está destruyendo familias enteras. El trabajador social cerró suavemente los archivos. Profesor, estos son solo unos ejemplos. Al caminar por la sala de espera, una pareja joven estaba sentada hombro con hombro. David les habló. ¿Podrían contarme algo? El marido, de unos 30 y pocos. La esposa embarazada, pero con mala cara. El marido dijo en voz baja, estamos pensando en si divorciarnos o no. Queremos tener al niño. Pero la esposa continuó, trabajando los dos, nuestros ingresos mensuales son 2.500 euros. Se van en el alquiler. No tenemos margen para criar a un hijo. Sus ojos se humedecieron. También estamos pensando en abortar. De verdad queríamos tenerlo. Pero en este país ni siquiera se permite la felicidad normal. Esas palabras resonaron como el grito de toda la sociedad. Al salir del centro de consulta, la doctora Ruiz miró al cielo. Las nubes pesadas colgaban bajas y las ramas de los árboles se mecían como sombras negras. Profesor, esta es la España actual. Son las voces humanas detrás de los números. David perdió el habla y solo pudo asentir. Entendía instintivamente que lo que acababa de ver era una sección transversal del futuro de este país. Y una duda se hundió profundamente en su pecho, ¿por qué se ha llegado a este límite? ¿Dónde se equivocaron? Capítulo 5. Los fantasmas de la Gran Vía. La doctora dijo, profesor, esto es solo el prólogo. Ahora nos dirigimos a un lugar donde entenderá más la realidad. David aún no sabía qué le esperaba allí. Pero comenzó a caminar hacia el centro de la ciudad sin esperanza. Hacia el núcleo de una España que había perdido la luz. Tras dejar el centro de consultas, los dos caminaron hundidos hacia la estación de metro. El atardecer en Madrid solía ser la hora en que las farolas empezaban a parpadear, los olores de los bares se mezclaban y la ciudad se dirigía hacia la cima de su bullicio. Pero ahora era diferente. Toda la ciudad estaba en silencio como el interior de un reloj roto, y faltaban tanto la luz como el sonido.
En la calle se alineaban tiendas cerradas permanentemente y a través de los cristales se veía el interior lleno de aire polvoriento. Cada vez que pasaban carteles de se alquila, o avisos de cierre, el pecho de David se apretaba. Al subir al metro hacia el centro, la anomalía continuaba. Los anuncios por megafonía resonaban vacíos cada vez que se cerraban las puertas. Los pasajeros eran escasos. Y la mayoría miraban hacia abajo agotados. Profesor, si ve esas luces. O la falta de ellas, entenderá lo grave que es la situación. En las palabras de la doctora ya no se filtraba la razón de una investigadora, sino el dolor de una ciudadana. El tren llegó a la estación de Gran Vía. Al pasar los tornos, no había ni rastro ni forma de la ilusión de antaño. Los gritos de los dependientes preparando el cierre, los aromas de comida, las sonrisas de los turistas. Todo eso había desaparecido. Calle de persianas bajadas. Una escena increíble hace unos años se había convertido ahora en lo cotidiano. El color plateado de los cierres metálicos emitía un frío inorgánico. Locales que fueron restaurantes populares estaban oscuros por dentro, con las mesas volcadas cubiertas de polvo. Este no era un lugar así, murmuró David sin querer. El recuerdo de hace 5 años revivió vívidamente. Una marea humana que dificultaba caminar incluso a medianoche. Pero ahora no había rastro de eso. Al final de la calle vio cómo descolgaban el letrero de un negocio centenario. Cada vez que se movían las manos de los operarios, las letras de neón caían y se dispersaban silenciosamente en el suelo. Era como si estuvieran raspando la memoria de la ciudad. Profesor, ¿quiere ver algo aún más profundo? La doctora Ruiz se detuvo y señaló la entrada del metro. David asintió, decidido. Al bajar las escaleras, un aire frío flotaba en el pasillo subterráneo en penumbra. Y por el rabillo del ojo vio algo. Cartón. Y sobre él, un hombre en traje sentado. No era un simple vagabundo. No era un hombre borracho tirado en la calle. Un fajo de currículums perfectamente ordenados estaba sobre sus rodillas. Su corbata estaba floja y los puños de la chaqueta desgastados, los zapatos muy sucios. Pero no era solo dejadez. En su postura, en su mirada, en ese fajo de papeles ordenados. Allí se filtraba el dolor de un hombre que aún no se había rendido. La doctora dijo en voz baja, les llamamos los homeless de traje. El corazón de David se encogió. Son ex empleados. Despedidos en sus 40, no encuentran reempleo. En el Madrid actual hay miles de personas en la misma situación. Esas palabras pesaban más que el aire frío del pasillo subterráneo. David se acercó suavemente al hombre. Disculpe, ¿me permite hablar con usted? El hombre levantó la cara sorprendido. Al darse cuenta de que era un extranjero, aunque desconcertado, inclinó la cabeza educadamente. Yo. Me llamo Paco. Tengo 42 años. Hasta hace medio año trabajaba en una empresa tecnológica. Su voz era débil, pero el hecho de no haber olvidado la cortesía resultaba doloroso. Comenzó a hablar como si exprimiera las palabras. La empresa quebró de repente. Busco reempleo, pero ni siquiera me llaman para entrevistas. Ahora paso los días aquí. A mi mujer le miento diciendo que hoy también voy a una entrevista. En ese instante sus ojos temblaron. Parecía que las lágrimas iban a brotar, pero no lo hacían. Mi hijo está en bachillerato. Yo. No puedo permitirme caer. Pero. ¿Qué debo hacer? David se quedó sin palabras. La voz de Paco temblaba. Sus dedos también. Parecía que solo una tenue esperanza lo mantenía en pie a duras penas. La realidad que no se entendía con números estaba sentada frente a él. No era tasa de natalidad, ni desempleo, ni suicidio. Era el colapso de un padre. David dijo en voz baja, usted no está solo. Nunca. Paco sonrió levemente. Pero esa sonrisa parecía haberse detenido justo antes del llanto. En ese momento David se dio cuenta de que a lo lejos en el pasillo subterráneo se encendía una luz borrosa. Solo el letrero de una pequeña tienda emitía luz. Era como la última lámpara que quedaba en la profunda oscuridad.
La doctora murmuró: profesor, este es el Madrid actual. La figura actual de la ciudad que llamaron milagro. David pensó mientras miraba esa luz. Esa luz no debería apagarse. Alguien tiene que protegerla. Ese sentimiento, parecido a una determinación, comenzó a nacer silenciosamente en el fondo de su pecho. Capítulo 6. La generación de la renuncia. Tras dejar el pasillo subterráneo y salir a la superficie, el viento de la tarde golpeó sus mejillas con frialdad. En el pecho de David, la figura de Paco estaba profundamente grabada. Profesor, ahora vamos a la ciudad universitaria. La voz de la doctora Ruiz mezclaba determinación y dolor. Si vamos allí, entenderá completamente cuán peligroso es el futuro de España. El campus de la Universidad Complutense recibía la luz invernal. El lugar donde se forman los talentos que deberían ser el centro de la política y la investigación futura. Debería estar lleno del ímpetu de jóvenes llenos de esperanza. Pero el aire del campus era frío. Los estudiantes miraban hacia abajo y no se oían risas por ninguna parte. Incluso en la cafetería, envuelta en silencio, los suspiros que se oían ocasionalmente resonaban pesados. 5 estudiantes reunidos por la profesora se sentaron frente a David en una sala de reuniones. Todos con expedientes brillantes, jóvenes que deberían cargar con España. Pero en sus expresiones no había ni pizca de esperanza. David preguntó lentamente: ¿tienen decidido su camino tras la graduación? El primer chico abrió la boca con pesadez. He enviado solicitudes a 50 empresas. Pero aún no tengo respuesta. Bueno. Solo notificaciones de rechazo de 49 de ellas. No era una broma. En su voz se mezclaban el cansancio y el autodesprecio. La estudiante de al lado continuó: yo llevo 80. Solo llegué a la entrevista en 3. Pero caí en todas en la fase final. Ya no sé qué es el esfuerzo correcto. En sus ojos asomaban lágrimas y sus dedos temblaban. El tercer estudiante miraba al techo recostado en la silla. Su expresión no era más que resignación. Yo ya me he rendido. De todas formas no podré conseguir trabajo. Así que sigo estudiando para las oposiciones a funcionario. He suspendido 5 veces, pero aún así es mejor estar aquí estudiando que fuera. Golpeó ligeramente el libro de texto en la esquina de la mesa. Allí se superponían su desesperación, su obsesión y su vacío. David preguntó sin poder soportarlo: ¿no sois los estudiantes más brillantes de España? ¿Y aún así decís que no podéis encontrar trabajo? Interrumpiendo sus palabras, una estudiante murmuró en voz baja: profesor, en España el esfuerzo no tiene recompensa. Todo se decide por el poder económico de la familia en la que naces o los contactos que tienes. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz temblaba. ¿Cuna de oro o cuna de barro? Nuestra vida se decide por cuál de las dos tienes al nacer. Los de cuna de oro ganan en el momento de nacer. Los de barro, por mucho que nos esforcemos, no podemos subir. La última estudiante, la más silenciosa, abrió la boca. Nos llaman la generación Nini, pero somos la generación de la renuncia. David contuvo el aliento. Ella estaba tranquila, pero sus palabras atravesaron agudamente su pecho. Amor, matrimonio, hijos, relaciones humanas, trabajo, vivienda, futuro. 7 cosas. Renunciamos a todo. Continuó como si hubiera sellado sus emociones. No tengo margen para enamorarme. Casarse es impensable. Tener hijos. Parece una broma. El trabajo es un infierno. No puedo pagar el alquiler. No veo nada en el futuro. Por eso, estoy cansada incluso de soñar. Era la voz promedio de los jóvenes que habían perdido la esperanza. David se quedó sin palabras. Lo que flotaba en sus rostros no era tristeza, sino una resignación más profunda. Porque tener esperanza se había convertido en un lujo en este país. La doctora dijo en voz baja: profesor, esta es la realidad de los jóvenes que debían cargar con el futuro de este país. David se hundió en la silla y exhaló profundamente. Esto no es una crisis económica, es el colapso de la esperanza. En ese instante un presentimiento nació en su pecho.
La crisis de este país es más profunda que las estadísticas, llega a la raíz del ser humano. Capítulo 7. La estructura del final. Profesor, aún no ha terminado. Ahora vamos al lugar que muestra que los cimientos de la nación se tambalean. Se dirigieron al Instituto Nacional de Estadística, INE. Al abrir la puerta, el aire era diferente. Pesado, frío. Los rostros de los funcionarios aquí tenían teñido un color de desesperación que no se podía explicar por la fatiga. El director abrió la boca. Profesor, lo que va a ver ahora son las cifras del futuro que el gobierno español no puede hacer públicas. El proyector se encendió lentamente y apareció un gráfico gigante. Evolución de la población. Caída en ángulo agudo. Debajo escrito en rojo, población activa por debajo del umbral crítico. El director dijo aferrándose a la silla, profesor, estamos preocupados por la supervivencia de la nación. David se estremeció. El director proyectó datos uno tras otro. Tasa de fecundidad 0,72. Si se mantiene, en 2070 las funciones estatales se detendrán. Matrimonios reducidos a la mitad en 20 años. Proporción de ancianos del 40% en 2040. Ciudades de provincia convirtiéndose en pueblos fantasma secuencialmente desde 2035. Los números desgarraban el futuro sin piedad. A pesar de que se acerca esta crisis, no pudimos cambiar nada. Se invirtieron millones, pero el resultado es cero. La doctora Ruiz complementó en voz baja, la razón es simple. Los jóvenes no pueden ni pararse en la línea de salida del matrimonio. Porque la base del amor y el parto se ha derrumbado. El siguiente dato golpeó a David. Fuga de cerebros, cada año más de miles de jóvenes cualificados abandonan el país. Es el vaciamiento de la nación. Y luego, tasa de despido en los 40 años, 47%. David se levantó sin querer. La imagen de Paco revivió. Profesor, los homeless de traje no están solo en Madrid. La sala de conferencias quedó en silencio. David preguntó ¿por qué? ¿Dónde se equivocó este país? El director dijo con ojos temblorosos, profesor, las políticas, la estructura industrial y el sistema educativo que usted analizó como símbolos del milagro durante 25 años. Todo eso, al contrario, se convirtió en la raíz de esta crisis. David contuvo el aliento. ¿El reverso del milagro era la semilla del colapso? Sí. España creyó que el ladrillo y el turismo nos harían ricos. Buscamos el crecimiento rápido. Resultado, una estructura de pymes frágiles, precariedad, burbuja de alquileres y una educación que es una fábrica de parados frustrados. El milagro español fue un diseño que tenía como premisa el colapso futuro. David entendió. Era un dominó gigante que se había ido apilando silenciosamente con el tiempo. Y ahora, la última ficha estaba a punto de caer. Profesor, esto es solo el prólogo. A partir de aquí es más cruel. Verá el paisaje del futuro de España con sus propios ojos. Capítulo 8. El barrio fantasma. Al salir del INE, la noche de Madrid les golpeó. Profesor, le mostraré el Madrid del futuro. Tomaron un taxi hacia uno de los nuevos desarrollos urbanísticos de la periferia, un PAU, Programa de Actuación Urbanística. Lugares donde antes se prometía vida y familias jóvenes. Al bajar, David abrió mucho los ojos. Gigantescos bloques de pisos se alzaban como lápidas negras. Edificios de 10 pisos, pero casi todas las ventanas estaban sin luz. Una ciudad sin luz. Un barrio que ha perdido la respiración. En el parque los columpios se mecían solos con el viento. Profesor, este es el microcosmos de la España futura. La doctora Ruiz caminaba lentamente. Aquí vivían jóvenes trabajadores y familias. Pero ahora, todos se han ido. Canadá, Australia, Alemania. Decidieron que en España no había futuro y se marcharon. Señaló un edificio de guardería en la oscuridad. En la puerta un papel blanco, cierre definitivo. Hay tan pocos niños que no pueden mantener ni las guarderías. ¿Y la gente mayor? Despedidos. Señaló una furgoneta en la sombra. Esa furgoneta. Es donde la gente hace cola para recibir comida.
De día hay una fila enorme. David se quedó sin palabras. Esto es un rincón de la capital de un país desarrollado. Profesor, el colapso no llega de repente. Se acerca sigilosamente en lo cotidiano así. Se lleva el futuro sin que nadie se dé cuenta. Desde algún lugar, se escuchó un canto tenue. Alguien cantaba en el pasillo del bloque de pisos. Sonaba como la voz de la gente que había quedado atrás en esta ciudad. David respiró lentamente. La desesperación que se extendía ante sus ojos tenía un peso que los números nunca podrían transmitir. Doctora, dígame una cosa más. ¿Se puede salvar aún este país? La doctora guardó silencio un momento y empezó a caminar. Profesor, la respuesta está fuera de esta lógica económica fría. Capítulo 9. El rayo de luz. De regreso al hotel, David no pudo dormir. ¿Dónde se equivocó este país? ¿Por qué nadie lo detuvo? A la mañana siguiente la doctora dijo con expresión tranquila: Profesor, por último quiero que conozca a una persona. Debería darle la respuesta a su pregunta. Le llevaron a una pequeña taberna tradicional en un barrio antiguo de Madrid, lejos de los rascacielos financieros. Al abrir la puerta, una luz suave entró y el aroma a café y pan tostado flotaba en el aire. Era un mundo aparte de las escenas oscuras de ayer. En una mesa estaba sentado un hombre de unos 60 años, con rostro amable. El profesor Antonio, sociólogo. Profesora Álvarez, es un honor. Al estrecharle la mano, David sintió una extraña calidez. Al sentarse el profesor Antonio comenzó a hablar tranquilamente. La situación de España es dura. Pero en lo que usted ha visto está la causa de la crisis. El problema no son los números ni la economía, es que se han cortado los lazos que están en la raíz de la sociedad. ¿Lazos? El profesor Antonio abrió su portátil y mostró algunas fotos. Una plaza de pueblo llena de gente charlando. Abuelos cuidando de nietos en un parque, madres vecinas ayudándose. Fiestas de barrio donde jóvenes y ancianos colaboran. Vecinos saludándose. En España, esta conexión cotidiana aún sobrevive en muchos lugares. No perseguir solo la economía, sino mantener la distancia humana. Esto es lo que no aparece en los números. Por la mente de David pasaron a toda velocidad las escenas anteriores. El Madrid oscuro o la guardería cerrada, los jóvenes en silencio. Entonces se dio cuenta. En aquella oscuridad faltaba la conexión humana que enciende la luz. El profesor Antonio continuó: España tiene problemas. Pero el sistema de apoyo mutuo no se ha derrumbado del todo. Esa es la diferencia en la felicidad. Mostró datos comparativos. La satisfacción vital es mayor donde hay comunidad. En nuestra cultura existen palabras como vecindad, familia, sobremesa. No solo tratar con cosas, sino tratar con personas. Esa es la red de seguridad social real. David dijo con voz temblorosa: o sea, que la salvación no está en el crecimiento, sino en recuperar lo humano. Exacto. La crisis de España no fue un colapso económico. Fue que se había perdido la luz de la conexión humana. El profesor Antonio sonrió y se llevó el café a la boca. Profesor, hay un camino para que España recupere la luz. Y no es copiar a nadie. La esperanza comienza por recuperar la humanidad. Si hay aunque sea una sola luz en ese barrio fantasma que vio ayer, seguro que llamará a otra luz. La gente se siente atraída por la luz. Los ojos de David se llenaron de lágrimas. La única luz de aquella tienda en el pasillo subterráneo, la voz del joven en el centro social. Ahora empezaban a cobrar sentido en el fondo de su pecho. La luz no se había apagado completamente. En ese instante David decidió. Esto no sería un registro de desesperación, sino una historia que muestra el camino hacia la esperanza. Antes de volver a su país, la vista nocturna de Madrid desde la ventana del hotel parecía más oscura que antes. Pero si miraba bien, dentro de la ciudad oscilaban pequeñas luces. Cada una de ellas parecía decirle que esto aún no era el final. David abrió su portátil y reescribió lentamente el título del informe: La luz perdida y la nueva esperanza. Escribió la última frase en su cuaderno:
La verdadera riqueza no son los números, sino la calidez con la que las personas se apoyan mutuamente. Creo en el día en que España recupere esa luz. Así terminó su largo viaje. ¿Qué te ha parecido este vídeo? Por favor, cuéntanos tu valiosa opinión y tus impresiones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle al botón